Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 20. Evangelio de Lucas 20, versículo 9. Evangelio de Lucas 29, dice la bendita y santísima palabra de Dios. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Mi Señor Jesucristo acababa de tener la entrada triunfal a Jerusalén, Domingo de Ramas, ¿verdad? Domingo de Ramas, y empezaban los 4 días de examinación por parte de los principales, sacerdotes, fariseos, escribas. Le querían hacer caer en alguna palabra mala para acusarlos delante de el gobernador Poncio Pilato para poder juzgarlo. Y aquí en esta parábola nos habla que dice que comenzó a decirle al pueblo: un hombre plantó una viña. ¿Este hombre quién es? Dios. Este hombre que plantó la viña es Dios nuestro Señor. La arrendó a labradores. ¿Quiénes son esos labradores? Los guías de la nación de Israel, los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes. Esos labradores son los que cuidan, ¿verdad?, ese sembradío. Esos labradores son los que podan las plantas de la vid, de la viña, para que tenga un crecimiento óptimo, un desarrollo bueno para la cosecha. Y dice también la palabra que se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Después de algún tiempo, dice la palabra, mandó a un siervo a los labradores. Aquí en esta parábola, estos siervos, ¿quiénes son? Los profetas. Los profetas que a lo largo de la historia lo vemos registrado en la palabra, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, Jonás, Oseas, Abdías, Sofonías. Todos ellos fueron enviados por Dios para exhortar, amonestar al pueblo de Israel a que regresaran al camino. Se habían desviado, se habían humillado, arrodillado y postrado delante de los ídolos de las naciones circunvecinas, habían hecho alianza con las naciones al lado,
Y para Dios eso era terrible. Pero mi Señor Dios, como dice la palabra en los profetas, antes de ejecutar un juicio, primero le da palabra a sus profetas para que vayan y anuncien que si no se alinean, que si no obedecen a la palabra del Señor, viene juicio. Entonces, aquí en esta parábola, ¿verdad? Dice el versículo 10 nuevamente, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, para que le diesen del fruto de la viña. Esos labradores que son los sacerdotes principales del Sanedrín, escribas, fariseos, y antes de ellos, en tiempos de Isaías, en tiempos de los reyes de Israel, de los reyes del sur, de los reyes del norte, eran los responsables de darle el alimento espiritual a la nación. Pero ¿qué hicieron los principales de la nación? ¿Qué hicieron los principales del pueblo de Israel? Se alimentaban para ellos mismos. Se alimentaban para ellos. Y dejaron desprotegidos a los pobres, a los menesterosos, a los que necesitaban también del alimento espiritual. Repito el 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Uno de esos siervos a los cuales mi Señor Dios envió al pueblo, a la nación de Israel, para amonestarla por toda la desobediencia que estaban haciendo delante del Señor, fue Jeremías, el profeta llorón, ¿verdad? Hay un libro que se llama Lamentaciones, lo escribió Jeremías por la invasión de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Jeremías vivió esa invasión y escribe en Lamentaciones su dolor, su lamento por la destrucción de Jerusalén, pero también por la desobediencia del pueblo. Jeremías sufrió mucho porque le hablaba tal cual a los principales la verdad y las consecuencias de la desobediencia de ellos. En Jeremías 20, vamos a Jeremías 20, por favor. Versículo 1. Esto es tan solo un pequeño ejemplo de lo que los principales sacerdotes, reyes de la nación de Israel hacía con los profetas que Dios mandaba para amonestarlos. Jeremías 21 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Qué palabras? Las del capítulo 19, lo leen en casa, pero no eran buenos augurios, ¿verdad? Eran malos augurios, y no le gustó al príncipe, ¿verdad? Pasur, lo que Jeremías le hablaba. Vean lo que dice el versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín. ¿Cuál es el cepo? En la cárcel, ¿verdad? O en las cárceles. El cepo es como una argolla que está enterrada, ¿verdad?, en el concreto, y en esa argolla encadenaban a los prisioneros. Ese es el cepo. Y dice que ese cepo estaba en la puerta superior de Benjamín.
Pero vean lo terrible, azotó Pasur al profeta Jeremías. Porque le habló Jeremías la verdad. Porque le habló Jeremías diciéndole que si no se arrepentían de sus hechos, que si no dejaban de abusar de la gente pobre, de explotar al menesteroso, al que necesitaba, de los principales, de los poderosos, iban a venir consecuencias de parte del Señor. Y azotó, dice, Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Quiero que veamos la valentía de Jeremías, porque Jeremías no se amedrentó, no se acobardó después de que el otro hombre, el principal del pueblo, lo encadenase en el cepo. Jeremías, después de que lo libera, ¿verdad?, le dice: tu nombre ya no va a ser Pasur. Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Vean el valor de este hombre, que no se acobardó delante de este principal. ¿Qué significa Magor Misabib? Terror por todas partes. Dice el versículo 4, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos. Y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia. Vean qué terrible. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. ¿No le temblaron las manos a Jeremías para seguir denunciando lo que le iba a pasar al reino del sur si seguían desobedeciendo al Señor? Este tipo de ejemplos que vemos en la Biblia de hombres valientes, de hombres que no les temblaban la mano de hablar la verdad, es lo que debemos nosotros de aprender para predicar la palabra, para predicar la verdad, para predicar que solo en Cristo Jesús el ser humano tiene la salvación de sus vidas. Que ni María, ni Pedro, ni Lucas, ni Juan son intercesores. Solamente 1 Timoteo 2:5 dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Que María no tiene ningún poder, que no es corredentora, que no es inmaculada concepción, o sea que fue concebida sin pecado, y que no es madre de Dios. Tenemos que hablarlo, obviamente en amor, no denunciando con tarjeta roja, con bibliazo, sino con amor, predicar la verdad, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, regresemos a Lucas 19, por favor, Lucas 20. Es uno de los tantos ejemplos de siervos que mi Señor Dios mandó a Israel para hablarles la verdad, para hablarles de las consecuencias si no hay obediencia. Versículo 11 de Lucas 20. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a echaron fuera herido.
3 siervos. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de esta parábola, mencionando que son 3 siervos los enviados para que recibieran de parte de los labradores del fruto de la viña. ¿De cuál fruto? Pues de la enseñanza de Dios, de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza de la obediencia que debemos de tener todos los seres humanos para con nuestro Señor y Dios Santísimo. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos obedientes a la palabra, que seamos oidores y hacedores de ella. Hay una parte impresionante en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue puesto en un pesebre. Isaías capítulo 1. Vamos a Isaías capítulo 1, por favor. Versículo 2. Amén, hermanos. Amén. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vean lo que dice el Señor. Crié hijos. ¿Con quién empezó a criar esos hijos? Con los profetas, con los patriarcas primero. Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob los 12 patriarcas de las 12 tribus, ¿verdad? De ahí 70 y tantas personas por la gran hambruna que había. De Canaán se fueron para Egipto, de allí tardaron 400 años en reproducirse para salir 2 millones de personas nuevamente hacia Canaán. Y dice la palabra que los engrandeció mi Señor Dios Santísimo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. La última generación de Josué, toda esa generación murió, y el pueblo cayó. Y empezaron a coquetear las naciones, empezaron a adorar a sus ídolos, a sus imágenes, y viene la terrible etapa de 450 años de jueces, donde hubo anarquía total en Israel. Que dice la palabra del Señor, que cada quien hacía lo que quería. Igual que ahora. Cada quien hace lo que quiere. Yo estoy espantado de ver a las muchachitas, adolescentes, hablarse con groserías entre ellas y llevarse así también con los niños, con los jovencitos, tomar a la par de ellos y hasta drogarse con ellos. Todo este boom, ¿verdad? Mediático, todo este adoctrinamiento de los medios de comunicación, que por cierto Donald Trump ya está prohibiendo todo eso. Relación entre hombre y hombre, relación entre mujer y mujer, cómo está dañando a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, sin saber que es abominación para mi Señor Dios una relación así, que se van al infierno. Todas esas cosas, ¿verdad? Que también Isaías dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno.
Ahora resulta que es malo salir y predicar la verdad, la palabra de Dios. Uy, qué fanático eres. Uy, qué legalista o qué retrógrada, anticuado. Que me digan lo que quieran, pero es palabra de Dios. Y son palabras de vida eterna. ¿Qué labor tenemos que hacer nosotros? Hablar la verdad, difundir la palabra, compartir el evangelio. Tener el ejemplo de Jeremías, que no nos dé miedo, hablar la verdad. Obviamente en amor, en amor, en amor, todo en amor. Aquí Isaías dice que engrandeció a sus hijos y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Aquí cuando dice que el buey conoce a su amo, a su dueño, qué terrible. Porque a veces hasta un perro es más agradecido y más leal que un ser humano. Qué terrible. Pero es así. Es así. El Señor ya nos dio vida eterna, el Señor ya nos liberó de las garras de la muerte. Nuestro Señor, con su bendita sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos ha rescatado de una eternidad en el infierno. Y a veces todavía no entendemos ese gran sacrificio, enorme sacrificio que hizo Cristo en la cruz para obedecer a nuestro Padre Celestial. Vean lo que dice el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, se volvieron atrás. Así es que mejor el asno, ¿verdad? Conoce el pesebre donde le da de comer su Señor. Nuestro Señor Jesucristo, que fue puesto en un pesebre, un comedero de animalitos, para darnos un mensaje de humildad, de sencillez, de que debemos de vivir así. Y seguimos con esas arrogancias, con esos orgullos. Regresemos a Lucas 20, por favor. Envió mi Señor Dios, envió el padre o el hombre que planta esa viña, según la parábola, 3 siervos para que le dieran el fruto de la viña. Y dice la bendita palabra del Señor, versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Enviaré a mi hijo amado. ¿Quién es ese hijo amado? Cristo Jesús. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Primero mandó 3 siervos, ¿verdad? Y con esos 3 siervos hicieron lo que quisieron. Pero dice el Padre, o el hombre que planta esta viña, Lucas 20, 13, entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo,
Este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. ¿Qué pasó con Cristo? Lo mataron. ¿Qué representaba Cristo Jesús con ese mensaje de despójate de tus bienes para darle al pobre? ¿Qué representaba Cristo Jesús con ese mensaje de humildad, de sencillez, de que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de que debemos de lo que bendijo ya Dios en nuestras vidas, de los bienes que nos ha dado, desprendámonos de ellos para darle a los demás? Llegó una persona con Cristo y le dijo: Señor, dile a mi pariente que reparta conmigo la viña, o reparta conmigo los bienes. ¿Quién crees que sois?, les dice el Señor Jesucristo. Yo no he venido a ser partidor de sus bienes. Y luego les dice algo importantísimo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es la vida del hombre. Pero el enemigo de la humanidad, obviamente desde que se rebeló en contra de Dios, ha implementado en este mundo, el cual Satanás es príncipe, ha sembrado en las mentes de todas las gentes, en todas las generaciones, que el tener dinero representa lo mejor que te puede pasar en la vida. Posición, respeto, poder. Y para los ojos de este mundo, claro, eso representa. Pero hasta ahí van a quedar. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Tienes mucho dinero, garantizado que te vas a perder. La palabra en Eclesiastés dice que bienaventurado el varón al que Dios le da bienes y también le da la facultad de manejarlos. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Pero son los pocos. Los más generalmente se pierden. Se pierden. Entonces, vean aquí, en el versículo 14, estos labradores sí sabían quién era el heredero, pero no les gustaba para que fuera su Mesías. Esperaban a un Mesías que los liberara del yugo romano. Pero Cristo Jesús no vino a eso. Cristo Jesús vino a salvarlos de sus pecados, según le dijo el ángel Gabriel a María. Este está puesto, ¿verdad?, para salvar a su pueblo de sus pecados. También dice la palabra en Lucas, principios, Lucas 3, creo, Lucas 4, Simeón le dice a María: este está puesto para caída y levantamiento en Israel. Muchos caerán porque aman más el dinero, porque aman más las riquezas, porque aman más la posición, porque aman más el gloriarse, el que los estén gloriando los unos a los otros, el que reciban pompa de los seres humanos. Esos caerán. Pero serán levantados los pobres de espíritu, los que de verdad reconocen que necesitan y dependen totalmente de Dios. Esos estarán puestos para levantamiento y los otros para caída. Aquí el versículo 14 dice: mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. El sistema del mundo desechando a Jesús.
porque este antisistema cristiano está cimentado en el dinero y en el poder. Entonces, ¿qué representa Jesús para esos intereses? Lo peor. Por eso siempre hacen hasta lo imposible por desviar la atención del que de verdad debe de tener toda la atención para el ser humano, Jesucristo nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15 dice, y le echaron fuera de la viña, y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Quiero que subrayen este versículo. Y dará su viña a otros. ¿Quiénes son esos otros? Nosotros. Vean qué privilegio. Vean qué privilegio tenemos los no judíos. De que su pueblo amado no lo reconoció, que su pueblo amado no lo identificó. Y esa viña que estaba preparada por mi Señor Dios para dársela a su pueblo, al no reconocer a su Hijo como su Señor y Salvador, nos dio esa viña a nosotros. Para que en esa viña que nos ha dado el Señor a nosotros, empiece a haber cosecha abundante. Fruto en nosotros. Fruto espiritual que Dios quiere de nosotros. ¡Qué privilegio tiene la iglesia de recibir la herencia eterna que Dios ofrece en los cielos! Daré mi fruto, dará su viña a otros, dice la palabra bendita del Señor. En Romanos 11, vamos a Romanos 11, por favor. Romanos 11 nos habla de la salvación de los gentiles, o sea, de los no judíos, que somos nosotros. ¿Sí? Entonces, versículo 16, esto ya lo vimos en el Instituto Bíblico. ¿Sí? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. ¿Quiénes son esas primicias? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. Esa es la raíz. Porque en Abraham dijo, en ti, en tu simiente, en tu cera, palabra hebrea que significa en tu semilla, en tu semen, serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso dice que si las primicias son santas, en la Biblia del Oso Casiodoro de Reina 1569, dice, si el primer fruto es santo, o sea, Abraham, pero no nada más Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, el pueblo de Israel, y espiritualmente, por fe en Cristo, toda la iglesia. ¿Se dan cuenta? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, toda la masa. Todos nosotros. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz es Abraham, Isaac y Jacob, y esas ramas es el pueblo judío, el pueblo de Israel. El versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas, hablando de los judíos, fueron desgajadas,
Y tú siendo olivo silvestre, aquí me detengo siempre. El martes como que no les gustó que el Señor nos dijera olivos silvestres, ¿verdad? Y yo cuando llego a esta parte le digo, ¿han comido una uva silvestre? ¿A qué sabrá? Toda agria, insípida. Es más, hasta le escupes. Perdón por la palabra. ¿No? Ahora imagínense un olivo silvestre. ¿Cómo sabrá ese olivo silvestre? Ese aceite que arroje olivo. Horrible. Nefasto. Incomible. Insoportable. Pues así éramos nosotros. Éramos olivos silvestres. Pero vean qué hermoso habla aquí el Señor. Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿En lugar de quién? En lugar del pueblo judío. La bendición del pueblo judío. También nosotros somos injertados en la familia de Dios. Somos el Israel espiritual del Señor. Pero eso no quiere decir que el pueblo de Israel quedó desechado completamente del Señor, porque hay doctrina que dice que la iglesia sustituye por completo a Israel. Y eso es una mentira porque aquí lo está diciendo Romanos 11, que por un tiempo nada más, un tiempo. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz. Vean qué bendición. Hemos sido hechos participantes de esa raíz, la cual es Abraham. ¿Pero qué se le dijo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por fe en Cristo. Por la fe en Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, somos benditos delante de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Somos bendecidos. Por nuestra fe en Jesucristo, somos hechos participantes también de la raíz. Y luego dice, y de la rica savia del olivo. ¿Se imaginan esa rica savia de ese olivo de primera calidad? Esa excelsa calidad de ese olivo. Por eso dice de la rica savia del olivo. El aceite de oliva de primerísima calidad es de beneficio para el cuerpo. Espiritualmente, esa rica savia del olivo es la palabra y sus promesas y sus bendiciones de Dios en nuestras vidas. Por eso seremos, ¿verdad?, participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Todas las bendiciones que tenemos como iglesia, todas las promesas que hay aquí en este libro para nosotros. El martes me gustó porque les pregunté a los hermanos, les dije a los hermanos que dijeran una promesa. Cada quien dijera una promesa. Y boom, cada quien dijo una promesa. Y se juntaron como 20 promesas en 2 minutos. Es importante saber identificarlas. Y luego la iglesia respondió. Y me gocé. Porque sabemos identificar las promesas que son nuestras. Son nuestras. Me acaba de venir una. Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y Cristo Jesús nos da una promesa hermosísima. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida en abundancia. Y desde ahorita, desde aquí, tengamos vida en abundancia.
Debemos de vivir una vida abundante en el Señor, confiando completamente en Él, dejando las preocupaciones, dejando todas las angustias, dejando todas las incertidumbres de lado, confiando plenamente en el Señor. Así debemos de vivir. Porque si todo el tiempo ando quejándome, preocupado, ay, aquí, ay, allá, pues me van a venir a decir, ahí viene don Angustias. No. Que me vean de lejos y que me digan, mira, ahí viene un varón de Dios, que siempre lo veo contento, que siempre lo veo alegre, que nunca lo escucho hablar cosa negativa, cosa mala, ni siquiera una grosería. Que me identifiquen por eso. Y no que me vean y me dicen, ahí viene don Angustias. Y se ríen, ¿verdad? Así es como debemos de vivir. Esa promesa debe de tomarse, pero con todo el corazón y con toda la fe en nuestra vida. Que debemos de vivir una vida abundante. Todo afán, toda preocupación, ¿verdad? Toda situación adversa, ya saben qué hacer. Inmediatamente doblar rodillas, Señor mío, estoy preocupado por esto y esto y esto y esto. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ¡zum! Se va la ansiedad. ¿Cómo lo ven? ¿Por qué no lo hacen? Versículo 18, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? El pueblo de Israel. O sea, no nos vayamos nosotros a envanecer de que si nosotros somos salvos y ustedes no. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Nosotros sustentamos al pueblo de Israel. Nosotros tenemos una palabra que ha salido de los gentiles para Israel. Es al revés, ¿verdad? La palabra viene de Israel hacia los gentiles. La salvación viene de los judíos a los gentiles. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz nos sustenta a nosotros. Por eso debemos de amar al pueblo de Israel. Bendecirlo, orar por ellos, orar por su pueblo, por Jerusalén, la ciudad santa. ¿Sí? Regresemos a Lucas 20, por favor. Vendrá, dice, y destruiré a estos labradores, porque mandó el hombre que plantó esa viña, mandó a su hijo, y los labradores lo rechazaron a su hijo, y lo mataron, le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Dice el versículo 15. Versículo 16 dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros, la iglesia. Hay que valorar lo que tenemos. Hay que de verdad, con todo nuestro corazón, estar eternamente agradecidos con Dios de lo que está haciendo en nuestras vidas, de lo que ya hizo y de lo que está haciendo, al hacernos sus santos, pero al mismo tiempo santificándonos diariamente. ¿Qué es santificarnos diariamente? Quitarnos de toda nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, todas esas imperfecciones mundanas que traemos. Toda mi carnalidad, ¿verdad? Quitarla de mi vida. No quitarla, perdón, porque no se puede quitar, es la naturaleza que tenemos, pero sí inhibirla, arrinconarla, tenerla ahí, pero bien escondida, porque la llenura del Espíritu Santo y su gobernanza es la que dirige mi vida. Y así dejamos la carnalidad ahí totalmente atrincherada. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Vean el orgullo religioso.
de los fariseos y del pueblo, porque la parábola era para el pueblo. Dios nos libre. ¿Se libró el pueblo de eso? No. No se libró el pueblo de ello. ¿Por qué? Porque en Daniel 9:26 estaba profetizado que en el año 70 después de Cristo iba a venir el emperador Tito e iba a destruir Jerusalén. Daniel 9:26 dice el Señor en su palabra. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que lo mataron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o sea el pueblo romano, y ese príncipe que es el príncipe Tito, hijo de Vespasiano, emperador, destruirá la ciudad y el santuario. Quemaron el templo, ¿verdad? En el año 70. El templo de Jerusalén lo quemaron, pero hasta la N. No quedó nada. Piedra sobre piedra no quedó. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora en Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Imagínense esa escena, estando ahí con sus apóstoles, saliendo del templo, y mira maestro, qué edificios, ¿verdad? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sí? Lo mismo que vimos en Daniel 9, mi Señor Jesucristo se lo está diciendo a sus apóstoles, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque los soldados romanos escarbaron hasta la última piedra que había del templo, porque el templo estaba forrado de oro. Entonces la piedra estaba pegada con el oro. Para quedarse con el oro, escarbaron piedra sobre piedra para quedarse con el oro del templo. ¿Sí? Entonces, regresando a Lucas 20:16, dicen los del pueblo, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. ¿Fueron librados de esto? No fueron librados. Pero él, versículo 17, mirándolos dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. Nuestro Señor Jesucristo diciendo, pues, ¿por qué se ponen así, verdad? ¿Por qué dicen Dios nos libre? Está escrito. ¿Por qué quieren negar la Escritura? ¿Por qué quieren pasar por alto la Escritura? Si está escrito. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quiénes son esos edificadores? Los principales, los fariseos, los escribas, los saduceos, todo el cuerpo, ¿verdad?, gubernamental del pueblo de Israel. Se presenta a Cristo como la piedra, ¿verdad? Porque Él es la roca. Él es la roca, la principal piedra del ángulo, profetizado por el salmista en el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores, o sea, esos edificadores, los fariseos y los principales, edificando supuestamente al pueblo en las cosas de Dios, pero se estaban edificando ellos
a ellos mismos, enriqueciendo, abandonando al pobre, al menesteroso, al que necesita. Por eso este sistema, mucha gente no quiere al Señor Jesús. Mucha gente lo rechaza porque el Señor, nuestro Dios Jesucristo, nos dice que te niegues a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y si el negarme a mi Señor, y si negarme a mí mismo, y seguir a Jesús implica que mi forma de vida tiene que cambiar, no. Ahí te ves. Si estoy bien así, yo no quiero seguir a Jesús. ¿Sí me explico? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya los hemos explicado infinidad de veces. La cabeza del ángulo es la piedra angular que en las construcciones de la antigüedad se ponía en esquina, una piedra grande. En esa esquina se ponía para que soportara, ¿verdad?, las paredes de un lado del otro y todo el edificio. Si esa piedra del ángulo la quitas, ¿qué va a pasar con la construcción? ¡Pum! Se cae. Entonces esos edificadores, hablando espiritualmente, que son la corte real, digámoslo así, de Israel, al ver la predicación de Cristo, al ver la forma de hablarle a la gente, pues no les gustó, porque iba en contra de sus intereses, ¿verdad? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora que hay una parte muy importante, el versículo 18. ¿Sí? Dice la bendita palabra de Dios: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué significa esto? Palabra tremenda. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice así de este versículo: todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Aquí habla de dos acontecimientos muy importantes. A lo largo de estos 21 siglos, en nuestro caminar por este mundo, la gente se topó con la piedra, que es Cristo. Algunos la eludieron, ¿verdad? La dejaron pasar. Otros tropezaron en ella. Está puesta la piedra ahí. Pasas, ¡pum!, tropiezas en esa piedra. Y esa piedra te va a quebrantar. Si verdaderamente tú, ¿verdad?, estás dispuesto a que esa piedra te quebrante. Porque yo preguntaré aquí, ¿hay alguien aquí perfecto? Todo ser humano necesita ser quebrantado por esa piedra, espiritualmente hablando. ¿En qué me va a quebrantar? Y me pongo yo como ejemplo. En mi orgullo, en mi ego, en mi vanidad, en mi soberbia. Yo soy Juan Camané. En mi altivez, en mi autosuficiencia. Entonces, al yo tropezar con esa piedra, porque mi vida anterior, ¿verdad?, vacía, llena de excesos, llena de vicios, llena de tanto pecado. Llegó el momento que yo dije, me siento vacío. Si yo sigo así, ¿dónde voy a terminar? Me topo con esa hermosísima piedra
y me quebranta la piedra. Y me dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y yo desde el principio, yo pensé, si lo que Dios quiere para mi vida es lo mejor, ¿qué miedo tengo yo de quebrantarme, de que el Señor me quebrante a mí mismo? Si lo peor que me puede pasar es bendición tras bendición en mi vida. ¿Qué nos puede pasar? Nada, al contrario. Todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo mejor, bendición tras bendición viene sobre mi vida. ¿Por qué tenerle miedo a quitarme de mi orgullo? A veces lo usamos como mecanismo de defensa para que no me hieran, para que no me lastimen. Pero hay una promesa que dice el Señor que jamás serás avergonzado. Hay que creerla por fe. Entonces, dejemos que esa piedra nos quebrante completamente. Nos quebrante, nos humille, nos desnude con su palabra. Y lo mejor que va a venir para mi vida van a ser bendiciones y liberaciones, porque vivimos a veces como cristianos, ya lo digo, vivimos todavía encadenados a estereotipos, convencionalismos, a modelos del mundo, tipologías del mundo que me tienen así todavía. Y dice el Señor en el Evangelio de Juan, la verdad os hará libres. Cristo te va a hacer libre de todas esas cosas que el mundo ofrece. Déjate quebrantar por el Señor. No tengas miedo. No tengan miedo. Lo peor que te puede pasar es que vengan bendiciones de lo alto. Bendiciones de lo alto. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, ahí viene la otra parte, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Qué quiere decir? Yo me topo con la piedra y yo la eludo. No, yo no quiero recibir a Cristo. Pero va a venir el tiempo, como dice la palabra en Hebreos, que está destinado para los seres humanos que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Entonces esa piedra, ¿verdad? Va a venir de arriba y le va a caer a la gente, pero en juicio. No a la primera piedra donde nos quebranta la piedra, sino como no quiero la primera piedra, la que viene del cielo, la que viene de arriba, me va a quebrantar, me va a pulverizar, pero en juicio. Y ahí ya no voy a poder yo hacer nada, porque nunca recibí a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida. ¿Sí? De hecho, esa piedra viene al final de la gran tribulación a deshacer todo este sistema anticristiano que vivimos. Ese nuevo orden mundial que lo están implementando en el mundo, viene Cristo como piedra a deshacer todo ese poder satánico que desde el imperio babilónico y desde antes se ha implementado poco a poco en el mundo. En Daniel 2, vamos a Daniel 2 y con eso terminamos, por favor. Versículo 32. ¿Recuerdan la imagen o el sueño que tuvo Nabucodonosor, pero que no se acordó que soñó? Mandó traer a sus adivinos, a sus hechiceros, a Madame Sassou, a Walter Mercado, ¿verdad? A todos esos, ¿verdad? Y bien saben de quién estoy hablando. Y nadie supo, nadie adivinó dura cosa estás pidiendo. ¿Cómo quieres que te diga lo que tú soñaste? Tú dinos qué soñaste y nosotros te lo interpretamos. No, pues no me acuerdo, dice.
Y que le hablan a Daniel, ¿verdad? Le hablan a Daniel. Pero Daniel se pone a orar toda una noche. Qué importante la oración, ¿verdad? Toda una noche se pone a orar con Sadrach, Mesach y Abednego, sus compañeros, para que Dios le revelara el sueño. ¿Y qué creen que pasó? Mi Señor Dios se lo reveló. Y llega con Nabucodonosor y le dice todo el sueño. Y lo que habla Daniel es imperios mundiales sometiendo a la tierra. Sistemas de gobierno, pues digámoslo así, que someten a la humanidad. Que lo someten en diferentes cosas. Y aquí en Daniel 2, versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, dice. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. O sea, la estatua que soñó Nabucodonosor era el imperio babilónico en la cabeza, de oro, ¿verdad? Sus brazos y su pecho de plata, el imperio medo-persa, el vientre de bronce, que era el imperio griego, las piernas, el imperio romano, y los pies de hierro con barro cocido, el tiempo que estamos viviendo ahora, el nuevo orden mundial que están implementando. ¿Dónde pega esa piedra? ¿Dónde da esa piedra? En los pies, para que todo ese sistema se derrumbe. El sistema montado por el enemigo de la humanidad, puesto desde hace siglos, ya tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Luego dice la palabra bendita del Señor. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. El tamo es como la cáscara del trigo que va volando, ¿verdad? Así va a ser todo este sistema anticristiano que azota y corrompe al mundo, va a ser destruido. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen, o sea, Cristo Jesús viniendo en la gran tribulación para luchar contra todas las naciones comandadas por el anticristo, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuál es ese gran monte? Jerusalén. Jerusalén. Ahí nuestro Señor Jesucristo va a reinar por 1000 años a toda la tierra. Y todos los que hayamos sido quebrantados por esa piedra, inhibiendo nuestros egos, vanidades, orgullos, soberbias y sometiéndonos completamente al Señor, vamos a reinar con Cristo. Amén. Por eso, hermanos, qué tan importante es, ¿verdad? Ser oidores y hacedores de su palabra bendita. Somos partícipes de la rica savia del olivo. ¡Qué privilegio tiene la iglesia en este momento! Israel sigue cegado, pero va a llegar el momento que su remanente, su tronco, ¿verdad? Dice Isaías que se guarda un tronco de ciprés, su remanente va a reconocer al Mesías, a Jesús de Nazaret, como su Señor y Salvador. Pero nosotros ya tiene 21 siglos que lo reconocemos y que lo aceptamos como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas.
porque a Él le debemos de dar toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.